escuchar esto, gente. No creo que vaya a jugar de nuevo al Rush en mi puta vida, la verdad. Aunque ayer estuvimos... Ayer por la noche no sabíamos qué hacer y estuvimos pensando en descargar el Rush para probarlo, Akane, yo y Tono. Pero yo me resistí. Me resistí, la verdad. Pero bueno. It's a lot of fun hosting Fortnite tournaments and really just love being a part of the Fortnite community, and it is an honor. You have no idea how happy I am to be here. It means the world. It's been Lolito, traduce ahí, mira. dude, honestly, the first 6 games were awesome. We've also ¿Escucháis? covered the No entiendo mucho inglés, pero algo puedo traducir, NA scene and all the participants. So if you're new and you Espera don't know what's que going on, check this out. For Fall Skirmish, we're doing things differently. Vale, estos son los distintos participantes del otro equipo. Y lo más importante de lo que está diciendo, realmente os voy a resumir porque está hablando mucho, ¿no? La gente en inglés habla mucho. Lo que está diciendo es que no os olvidéis que tenéis una opción que se llama Twitch Prime, que es una suscripción gratuita en el cual os podéis suscribir al canal de Lolito Fernández. Lo está diciendo él, ¿eh? Ha dicho tal cual, Lolito Fernández. No sé por qué, pero lo ha dicho. Es completamente gratuita y además ayudáis un montón al canal y al streamer y a todo. ¡Capa! No, es de broma, es de broma. No voy a poder traducir una mierda porque yo no sé inglés. Pero si me entero de algo, yo lo traduzco. ¿Con quién vais ustedes, gente? ¿Quién tenéis ganas de que gane? Mira, este es mi equipo, ¿eh? Dusty Dogs currently in second place right now in the standings with 395 points. Bueno, este es mi equipo, pero los de Norteamérica, que sigue siendo mi equipo también. Mira, está el Aidan, ese de Play. Raiders, that's right. Some Dusty Dogs, Dusty Dogs, Nice Triz, Nibs, Punisher. I mean, honestly, all these names are just unbelievable NA players. ¿Con quiénes vais ustedes, gente? ¿Con quién queréis que gane esta Fall Skirmish Norteamérica? Yo estoy con el Chap, la verdad. El Chap es una persona que me cae muy bien, además me parece muy, pero que muy buena jugando. Lo que no sé con quién juega Chap, supongo que jugará con Vivid, ¿no? Ah, no, Vivid Poach. Vale, jugará Chap y 72 HR. Supongo. Es que es buenísimo, ¿no? Yo estoy... A mí me gustaría que ganase lo típico, ¿no? Me gustaría que ganase Myth, porque Myth la verdad que es un jugador muy, pero que muy bueno. Tiene mucho talento y no está teniendo mucha suerte en los torneos, la verdad. Así que, sinceramente, el que más me gustaría que ganase, yo diría que Myth. De los que están en esta, yo diría que Myth. Myth se merece ganar, la verdad. Y... también me gustaría obviamente Chap, porque me cae muy bien, Ninja y no sé, muchos otros. Tifuer no juega, sí, creo que sí juega Tifuer. Creo, Victory rounds are worth 3 points. Second and third place are worth 2 points. And if a duo can place 4th or 5th, they get 1 point. Now, talk to me about these eliminations. Yes, eliminations, which makes it so me gusta la manera que han puesto, bueno, no me gusta del todo, pero sí lo veo mejor. You get 3 points for 8+ eliminations, 2 for 6 or 7, 1 point for 4 or 5 eliminations. So you get rewarded for aggression. Of course, if you hold the throne, you also get 2 sí, points. Yo sé que Myth no está atravesando una buena etapa y por eso lo digo, porque estas cosas, yo sé que la presión, voy a quitar esto, si me rayo, porque lo estoy entendiendo absolutamente todo, entonces me rayo a la hora de hablar. Yo sé muy bien por lo que está pasando Myth, porque a mí también me ha pasado exactamente lo mismo y me pasa cuando a uno le ven muchas personas y tiene mucho impacto social y mucha repercusión y todo el tema, la gente, ¿sabes? La gente te mete muchísima presión y no solo la gente que te sigue, porque la gente que te sigue realmente te anima y todo eso. Pero los haters, que hay muchos haters, pero muchísimos que siguen en toda la escena competitiva, pues siempre está lo típico, que el Lolito es un sobrevalorado, es una decepción, nunca hace nada en los torneos, tal y cual, ¿sabes? Al igual que ellos no tienen en cuenta que después de mí hay 99 jugadores que están jugando la partida y esos 99 jugadores son unos pedazos de jugadores increíbles, ¿sabes? O sea que es todo muy difícil. Y le está pasando lo mismo a Myth. A Myth le está cayendo mucho hate por el hecho de que no gana torneo, que hecho tal y cual, pero Myth es un pedazo de jugador increíble, es un tío con muchísimo talento y me gustaría que ganase por eso, aparte de porque se lo merece y tiene muy buen nivel. Espero que tenga un buen día y que gane, hombre, y que le venga, que le suban el ánimo a tope, ¿sabes? Porque realmente en estos juegos
si tu ánimo, si tú dejas que la presión social se eche sobre ti, que a mí me ha pasado muchas veces, que no he podido con eso, la verdad que te desanima y juegas peor y mil cosas, pero bueno. And those are for not only we have the competitive Fridays, but during the week we've got the trials, so ATK racing, golf, squad goals is this week, dude. I'm stoked for squad goals, man. Yeah. Arctic said it on Twitter. We think we're going to see a new world record for high kills or high eliminations in a game. I'm stoked to see if that happens with squad goals. It is awesome that not only do we get to watch competitive Fortnite at its highest level, we know what we love it from Summer Skirmish every single Friday, but during the week we get additional gameplay. La cerveza que bebo es I am so excited for week number Estrella 1 Galicia 1906 de reserva. Match number 1 of 6 here in this. La verdad que está muy buena. Gente, dejadme preguntarme si conozco a este, que opine de este o que opine del otro, porque os vaya a llevar un baneo, ¿vale? Solamente digo eso. Moderadores, a partir de ahora que me digan ¿conoces a no sé quién? Meterle un baneo o un quiqueo de 50 días por lo menos. Mira, este se lo voy a meter yo. So many big names competing here today. Ninja is competing alongside. Si no dejo el chat público muchas veces también es por esto, ¿sabes? Porque a mí me apetece estar charlando con vosotros y todo el tema, pero no tengo ganas de que todo el puto rato estén. ¿Conoces a Antonio? ¡Oh! ¿Qué opinas de Felipe? ¡Oh! ¿Conoces a...? No, tío, ¿por qué? Dejarme, Dios mío. Dejarme tranquilo. Es broma. Empieza esto, gente. Empieza. No voy a poner su modo, voy a aguantar un poquito, pero bueno. Squad. No tengo ni puta idea de quién es, Julio, pero seguro que es un excelente jugador. So I'm very curious to see how that'll change up the NA scene. But man, here we go. We're just going big, going to Greasy Grove. Yeah, I love that call out. We'll keep a close eye on the meta changes. Really, the theme of that is mobility. So we'll talk a lot about that throughout the broadcast. On board with Saint right now. They're going to land what I call flat house in Greasy Una cosa que me está gustando también mucho de la Fall Skirmish es que ahora no enfocan a los streamers, ¿sabes? Antes tú tenías que hacer streaming para que te pusiesen en el streaming oficial, que es este. Ahora no. Ahora han puesto el modo espectador, ¿vale? Y simplemente pillan tu manera de jugar desde el modo espectador. Todavía tiene que pulirse porque no está del todo todavía bien. Pero muy bien, ¿eh? Está muy guapo porque así los streamers pueden jugar con la resolución que les dé la gana, aunque se vea como el puto culo, pero ellos lo retransmiten a 1080, así que está de puta madre. Se va a Aiden. Es la primera vez que veo a Aiden irse de tilted, creo, ¿eh? Creo que es la primera vez que veo a Aiden huir de tilted. Siempre que cae en tilted, destroza. Pero esta vez parece que no. Para el que no lo sepa, Aiden es un jugador de consola que es bastante bueno. Repping Dusty Dogs here. We'll keep you guys updated as much as we can on their clubs and who they're representing, who you're representing too. Let us know. We got Drunky, the brother of Dakota's, aka Dark, a prominent Fortnite streamer as well. He's going up against Kaysid. Definitely not an easy task. He's playing with Liquid Strafe, I believe, as over towards the motel. Big fight about to ensue. That's right, man. So many big names here participating in just week 1 of the Fall Skirmish. Liquid, me encanta el equipo de Liquid, tío. Es una pasada, es mi equipo preferido. Mi equipo preferido de Fortnite es Liquid, pero con diferencia. También me está gustando últimamente mucho el equipo de Team Secret, que es europeo por lo visto. El Team Secret, la verdad que le está dando fuerte también, ¿eh? Fam General's teammate right there, Kaysid, you want to play it a little bit more safe. You have a 2v1, value your life, play it wide. Vas a jugar a la Fall Skirmish, sí, pero yo juego la semana que viene. Hoy simplemente voy a estar viéndola porque quería verla, pero tenía que hacer directo y digo, venga, voy a hacer el directo mientras la veo. El momento está en Secret, sí, tío, el Mungral y todo eso están en Team Secret y me parece también un equipazo, ¿eh? Me parece mejor como nivel individual que como equipo, pero es porque todavía no lo he visto realmente mucho jugar como equipo. Pero parece que son muy potentes. I love it. Two of the most popular streamers and content creators on Fortnite are going to be battling here.
both on Lucky Llamas, by the way. So maybe a little collusion here. They're going to want to avoid each other. No, I'm just kidding. But interesting. Interesting. Laquan, a.k.a. Legion, playing under a different tag here. Code Rage. Hoy, normalmente el Code Rage está... ¿Cómo se dice? Awesome guy from Kansas City. De comentarista. Detroit, currently living in LA. De comentarista. Y hoy han puesto a alguien que no sé quién coño es. Lo hace bien, pero no tengo ni idea de quién es. Nick able to survive. He wants to isolate the 2v1 if he can. Nick, one of the best positional players in the game, knows how to hold his right-hand advantage and knows how to use cover to his advantage. Of course, that might come from his Gears of War. Ojo, Nightmare también me parece increíble lo que acaba de pasar hoy, la primera partida. Nightmare también es el típico que siempre caía en tilted, siempre. Y hoy no ha caído en tilted. Lo cual me parece que quiere intentar jugar más safe o no arriesgarse tanto, porque caer en tilted es arriesgarse, la verdad. Más cuando sabe que está Aiden y otros muchos jugadores que son increíbles. Pero Nightmare también es muy bueno. Bueno, es que realmente todos los que están aquí son buenos. Hay influencers que lo invitan y todo eso y que realmente no son jugadores profesionales, pero la mayoría son muy buenos. Atlantis no lo he chequeado mucho, lo he chequeado individualmente. Conozco a algunos jugadores de Atlantis, como por ejemplo Magic y eso. Y parecen unos jugadores que te cagas, son buenísimos también. Pero no lo he visto como equipo, ¿sabes? Y no sé realmente quiénes son el equipo entero, etcétera, etcétera. Sí, la verdad que en el último torneo Aiden se lo puso a Nightmare muy, pero que muy difícil, ¿eh? También, decir, yo lo que vi que Aiden también le sonrió la suerte bastante, ¿eh? Porque Nightmare no es que lo estuviese haciendo mal, sino que Aiden a lo mejor tenía 13-4 y lo reventaba con el C4, o muchas cosas, o tenía un montón de escudo y un montón de vida y se curaba un montón de veces. Pero vamos, que son los dos unos jugadores increíbles. Y la verdad que sí, que se lo puso muy difícil, por no decir que lo echó de tilted. Y a la vista está, que en el directo de hoy se ha venido a otro lado. Se ha ido a Greasy Grove en vez de tilted. Doctor Lupo castea mejor, me gusta mucho cómo juega, no, cómo castea Doctor Lupo. Influencers como tú, ¿no? Correcto, como yo, porque yo no soy jugador profesional. Yo soy influencer. Aunque si quisiese podría ser jugador profesional con la punta del pene. ¡Ja! Esperabas una respuesta semejante, ¿verdad? Ahí la lleva. Typical Gamer es alguien que lo he visto en muchísimos torneitos, eso, pero nunca lo he visto jugar, ¿sabes? But I'm not going to let you take over the Greasy Grove. This is my home. But look at this. KP5 goes down to the light. Monster este también es alguien que lo he visto y parece que es bueno, ¿eh? En todos los torneos que he visto ha hecho un buen papel. Pasa que nunca lo he visto yo a él jugar, ¿sabes? Pero parece también un jugador bastante bueno. Only about 61 HP, does have a med kit, so he'll be fine. But look how low his ammo is. I think he had some more loot he possibly could have gotten there. But let's jump in elsewhere as he will survive that fight. Meanwhile, looks like 3 teams are gathering outside of Salty Springs. That's VV Punisher. Big shot to him. He competed in the Ninja Vegas event. Tiene un botín con Monster, así que sin problema. Lolo, ¿sabes por qué Tifue no está? Es que creo que no están todos. Como por ejemplo, hoy me ha pasado a mí. Yo quería que jugaba hoy, pero no. Yo empiezo a jugar la semana que viene. No entiendo por qué, sinceramente. No entiendo por qué. No sé si cada semana va a jugar gente distinta. No tengo ni idea, pero a lo mejor es por eso. A lo mejor por eso que hoy no está jugando Tifue, porque jugará la semana que viene, imagino. No tengo ni idea. Tío, ¿hay algún español aquí? No, porque esto es la de América. Hoy por la tarde ha sido la de Europa, que en Europa sí que yo conociese. Había 2 españoles, que es Keroro y Oli Gamer. Seems like a great guy as well. Oh yeah, he's super, like just genuinely nice individual. Yeah, and back on the topic of Hezi. Hezi is representing the Bush Bandits, who are currently sitting in first place after the European action broke down.
with a solid 530 points. So if Hezzy can keep it up, 30 then Bush points. Bandits Club is looking great. Mira, esto here. está guapísimo. Ver la parte del mapa así, sobre todo cuando va el bus volando, me encanta, tío, porque se ve como todos se empiezan a tirar y se empiezan a dispersar por todos lados, ¿sabes? Es maravilloso, tío. Ninja está jugando, sí, Ninja está jugando con Cypher y P.E.K.K.A. That is something to keep an eye on. So again, by match 4, you need to pick a team if you haven't already. What's your favorite team? I wonder. Oh, I wonder, yeah. Lucky Llamas. I'm committed. They're in 3rd place right now, but I'm committed. Lucky Llamas all day. It'd be a dream to join up at that club. Meanwhile, Jailmock you're just on board with is part of the Fortnites. They're currently in 3rd place. Yep, with 165. Lucky Llamas in 4th place. I take that back. Look at Turkey Lips. Probably one of my favorite people on the planet. Also a very nice and genuine man. He has a push-up counter on his channel, so if you'd like to see him do push-ups, go check him out. I love it. Subscribe to him because, boy. Ninja está muerto ya, ¿no? Who's this? Sorry? Turkey Lips. Pero voy a prestarle más atención a la partida porque estoy mirando más el chat que la You have no partida. idea. Turbulence is one of the nicest people. Y todo es porque estoy mirando a ver si se porta la gente bien o no. A ver si es factible dejar el chat para todo el mundo. He actually told me this Yeah, right, Pax. It made me laugh. It was a nickname his brother used to kind of give him back in the day. And, yeah. Para lo más importante del mundo, Big Fernie. shout to Turkey Lips. Phenomenal player who's burst onto this scene as a breakout. Me ha llegado player, for sure. ofertas para And skirmishes ser and performed pretty well at PAX West as well. creador de contenido de los Now equipos we are down. Look que a at this, ustedes man. os gustan a todos de Fortnite, de los más importantes 77 players left del mundo. Me alive. han There's llegado just so many people. ofertas. Something Que me han llegado ofertas de muchísimos equipos españoles y de muchísimos equipos para ser jugador y etcétera, etcétera. Pero yo voy por mi cuenta. Por lo menos por ahora. Muchas gracias por los 10 meses, Rocío. Look at that. Courage. Cumplo We all 10 know what he meses can do ya. on the mic with the commentary. I'm sure he's ¿Qué? glad to be playing again. And look Ah, at que his tu performance. cumpleaños hoy. 3 eliminations Felicidades, already Rocío. for Que te JD lo pases muy Courage. bien. A strong start from him, and boy, is it good Happy to have him back. birthday You see to you. Gank, Cease, part of Gank Stars. He had a Porta Fortress. Oh, interesting. Yeah, so Back on what the we brush, saw yeah. from EU scene is that the Porta Fortress, it is a game changer. Not only is it great for defensive uses, but man, you get to those final circles, you drop a Porta Fortress, everyone else A gets ver si caught vemos off a alguien guard. así Everybody's over the importante entire en la space. final. So I'm really hoping we get to see some Este de material está chungo, pero tiene 700 de metal, que el metal está muy bien. Lo que pasa es que está tener 700 de metal en el momento de partida en el que está, no me parece que sea suficiente. Pasa que el compañero a lo mejor tiene un montón, quién sabe. Exit Sofa and Co. Fulmer and Co. See what they can do here. Ojo con Nate Hill. Nate Hill, tío, es alguien que no conocía, pero está dando muy buenos resultados en la mayoría de torneos, la verdad. Out down there, Hesse in reverse 2K, Monster D face one shot girl, and again Punisher and Nibs. So they don't have to move quite yet. I think Ninja might be taken out already. I haven't seen Ninja yet. I know he was playing with Cypher from what I saw. El Verna ha estado esta tarde. Gente, tener en cuenta que esta es la fala Skirmish americana de Estados Unidos, de América, ¿entendéis? No va a haber ningún jugador que no sea de América, ¿entendéis? Si no es de América, no va a estar aquí. Entendedlo, por favor. Pro players, and they all agree the best way to play is smart, passive, play for mid and late game, unless of course you're Ghost Aiden. In which case you slay out all the time. You just never stop slaying out. Exactly. Courage now puts himself in a Set box up here. or no He's way. gonna quick edit. Not clean just yet, but here comes the push. Leaves his teammate Typical Gamer in a 1 versus 2 momentarily. Can they recover? Meanwhile, they're playing against Zate of Energy. Let's see what Zate can do here. As Typical Gamer, they're gonna turtle hold low side, and look at this beautiful play to knock down the cover, and that should force Zate into their hand. Courage doing everything he can here. Zate, just like you talked about, up top. Oh, he's taking shots. Laseado. So now here's the question. Daequan Zate's tampoco teammate juega now esta looks semana, like it creo. might Creo be que by juega himself. la Yeah, he is. siguiente. And look how smart he's playing this. You know, I had a chance to talk with Zate, and he mentioned under any circumstance, he's going to find the optimal play to make, and it looks like he's making the optimal play out of this situation. 1 versus 2, creates this entire fortress of building by himself, and gives himself the advantage here. Who's that? Oh, Porter Rift. Look at this. A 1 versus 2, and Courage and Typical Gamer felt like they had to leave. That's how strong of a player Zate is. Yeah, I mean, look, I don't blame him. Zate is not someone that you want to engage. He's a lot like from EU is Kinstar, right? When you go against the likes of Kinstar, you're like, no, I'd rather do anything else. And they felt like that same way with Zate, right? It's like, oh, Zate. Liquid Poach y Liquid Bibi Yeah, we're just gonna leave. parece ser que están bastante bien de luz, y siguen vivos con toda la vida y American escudito EU, bien y todo. United, a St. Louis-based esports organization
who has quite a Y variety bien of posicionado, Fortnite porque están en players. el río, ¿no? Big shot to Jack. Creo que son estos, ¿no? Dude, ¿Estos look puede at ser? this new Sí. safe zone. Wow. We're going back to Estos tilted. son. We're going back to tilted. Están alright? bien And not posicionados. only ¿verdad? that, but everyone is spaced out. I mean, so what we saw from game 1 of EU was that at this Dakota time, juega there were en 64 Europa. players left in the Porque lobby. vive en Here Europa, in entonces juega en NA, Europa we see por there el is tema lag, 74 ping y todo eso. players remaining right now. Wow. Unbelievable. So we talk very often about how EU perhaps is a little bit slower of a game. This has proven us wrong here. Maybe a little more fast pace as we're on board with King Richard of the Bush Bandits right now. Currently in first place in the club standings thanks to their counterparts over in Europe. That's right. And I mean, you know, a lot of these teams, what is the team with 0 points again? Rift Raiders. It is Rift Raiders. So Yep. they are looking to pick up the slack. So that's something to keep in mind. We're not only playing NA games and EU games, but all these No creo que esté competitors that Chap. they play Pues no lo through estoy every viendo, point ¿eh? per club, No lo he so visto en ningún momento, it's así que gonna a lo be- mejor no it's está, gonna be ¿eh? a crazy A lo mejor 6 weeks, to Chap say the least. juega la semana que viene, al igual que The yo, y Flower. Tifue, y mucha gente, He's supongo. sitting in Storm right now, just healing up. I think he recognized Gate. O sea que King supongo que Richard's gatekeeping será here. eso. Good job of King Richard backtracking for that. Might have a Porter Rift, might have something. Eso ha muerto al Well, principio. Tendons picks up a snipe, Que 44 quién meters on sabe. Grenadier Drake. Pero sinceramente no lo he visto en Grenadier ningún Jake. momento. Say it ain't so. Say it ain't so. So 30 seconds before the storm. Yeah. We're gonna start singing for you guys, a little karaoke. There you go. I'm terrible. This is a variety stream. Está con Tom. Oh my gosh, ¿Con it's so Tom? much fun casting with you. Right back at you, my friend. I'm board with King Richard. 215, another prominent streamer. Turkey-Lips, though, picking up 00 ¿Quién Flower es Tom? on the rotation out of the storm. Ah, so está con perhaps staying 72. too Vale, long vale, in the eso storm sí. ended up Con el costing him. 72. And Vale, vale, Turkey-Lips vale, is perfecto, still perfecto. alive, still breathing, and doing a great job of that. Down in the La bottom verdad, left, ahí you're está seeing el Chap 72 himself HR. for Just a moment. Lo que no he visto es Chap. And now look, so now we get a new safe zone circle, and again, it's moving itself over toward Tilted Towers. No lo veo. There is so, I mean, ¿Está look at Tilted muerto o Towers está vivo? as it is right now. Está It con is just Tomo. a scarred Con battlefield. Tomo. Courage JD Con and Tomo Gamer no, are pero si there, though, they're el Tomo alive. jugó en Europa. tío. Courage hasn't ¿Qué been me able estás to pick up contando, any gente? additional eliminations. Keep in mind, if his teammate has one Madre elimination, mía, though, they're at that first threshold, they'll get themselves 1 point on the board. Esta gente no están apenas escondidos, ¿no? The circle. There's so many places to hide inside Tilted. Unbelievable. They're sitting in Grandma's house here, just trying to chop away, get as many mats as they can. Kurt's gonna close that door, give himself a little more so the safety net. Or keep it open for bait purposes. There you go. No, okay, he's gonna close it, yeah. Wow, look at this. This is what What? 67 players in a tiny circle looks like. Hey. Ah, aquí This está is Chap, before aquí está the Chap. actual storm forced ¡Te them all together. encontré! Guess who's center circle? Aiden makes Venga, his ya way que back ha to Tilted muerto after Myth, early exit. a ver si gana He's Chap. alive with Sofa of Trouble Boys. I am stoked to see A ver si what gana Aiden Chap. can do with 66 Campeón people máximo, forced sí, into es lo his que tiene hand esta at partida. Tilted, Estas let alone partidas that one versus la one gente we se saw juega against Nick muchísimo. Merckx in Summer Y Skirmish. se tiene que That's jugar right, super man. Ghost campero Aiden todo. is a Dusty Dog, so if you're a Dusty Dog fan, blow up the chat with Dusty Dogs. Yeah. And look at this scoreboard. You love to see it. Turkey-Lips is down right now. That's why his health bar is red. And take a look at the top. There's only 2 players, Courage JD and Typical Gamer. Dude, so Courage and Typical Gamer What? have 6 eliminations total. Can you believe So it? they have 2 points on the board. If they find 2 more eliminations, they're going to net their duo 3 points. Let alone if they stay alive and survive and get placement too. A great start from Courage here. If you're a Great fan of the start. Courageous, you like to see it. Meanwhile, oh, Hostia. Aiden. Oh, well, he's good. It's okay. La ha fallado el joystick Speaking of del which, mando. we gotta jump on board with him as he is on fire right now. And they're just gonna try and sneak their way into what used to be a little Bass Pro shop, retail shop. Do you just hear all the sounds? There's literally gunfire. There's people dropping in, you know, gliding in. And now the storm is moving 36 seconds until the area gets overtaken, and then we're going to get a new safe zone. Dude, so Courage and Typical Gamer, if they can pick La up... verdad que una final en they could very Tilted well hold the throne es una for the locura, first game of the NA es una locura porque hay Massive muchas King Richard construcciones with a del double juego, on tío. Monster and Turkey-Lips. Que se So, tardan un Turkey-Lips montón is en out. destruir. Nice job by King Con Richard. el Staying pico, alive. That's 2 petachero. eliminations for him. His first Porque 2. son puts paredes himself de in that piedra, little en scoreboard teoría. we've been checking out. He should be in the top 10 right now. General, right in front of him. I think King Richard is alone. Yes, he is. Yes. So it should be interesting. Look here. at that. He's close Chap up. is right Pues sí, up, King Richard just to his right parece que there. está completamente solo. Dude, we're still at 61 players in the lobby that just changed to 60. No le conviene my que le goodness, vean just solo. listen to the gunfire. Madre mía, ¿dónde está la zona, tú? Ghost En Aiden, there you Tilted. have it, bottom left of High your screen. distortion. Picks La up zona double segura high distortion ha salido and en Legend, I believe Tilted that was. y todos And los del Aiden río, is todos tienen que performing subir. here so far Madre in this mía, one. esta gente Not sure where he's at, trying y to los que find him. estén en Still tejadito, los que Bass estén bien Pro Shop posicionados ya en basement. una altura, We're
Se van a poner las pilas. Madre mía. Se van a poner las pilas, pero bien, puestas, 56 jugadores, mira, 56 jugadores, Bueno, vamos a ver cuántos jugadores quedan cuando acabe el minuto. Pero cuando acabe el minuto vaya a ver la cantidad de gente que va a morir solamente por el hecho de tener que subir del río hacia Tilte. Debería de morir muchísimas peñas. Debería. Amazing. That's absolutely amazing. You could rep your favorite team, not only on Twitter, not only in hashtags, but in the Twitch chat with emotes. I can't wait to see just waves and waves of Dusty Dog spam right now for CDN, for Aiden, and the rest of the Dusty Dogs. 30 segundos y siguen quedando 56. Ojito. El Aidan es muy bueno, sí. El Aidan es un fragger, realmente, de play. Pero es muy bueno. This is the double kill coming in from Aiden. Looks like it was a team effort for sure. Him and Soph are able to pick those up. Well done from him. We gotta stick on board. 10 segundos, 56 jugadores, ¿vale? Vamos a ver cuántos queda cuando se termine de cerrar el círculo. Deberían de quedar como muchísimo 20 y pico, creo yo. Creo, I mean, you know, Aiden is just taking over the A ver, space. ya This is 55. This is now my home. This is Aiden Towers, so everyone. Kevin the Cube, you may have destroyed it, but I still live here, so. I remember we talked Están about usando that lanzadera, we were like, wait, Kevin destroyed. He visto ya por lo menos a 4 Bass Pro Shop. volar. Mira, ahí hay otros 2 volando. And Zeke had to pull up a YouTube video showing me Kevin the Cuánta Cube, gente which is junta, no longer in existence, rest in peace. ¿Habéis visto lo pequeño que es Rolling eso, over Bass Pro gente? Shop and flattening half of it. Está todo el mundo junto, So funny. It was hilarious. I was like, what? I think we were at dinner or something like Yo that. creo que no cabe tanta gente ahí. A lot Madre of mía. fun. A lot of fun had here between the two of us, which is great. But dude, look at this. We're still at 50 players. Que no se ha muerto apenas nadie, gente. And look, we're gonna get a new safe zone. All right. 49 personas todavía. Oh my goodness, and look how far Aiden has to go here. It's literally as far as it could possibly be. 49 personas en este circulito. Y ahora todos se tienen que mover hasta aquí. Todos. Look at this. Moving in with grandma here. He's got a Hostia, que salvajada, ¿no? He's got the grappler. No grenades though, so he can't make any bounces, but he can. Sí, eso es verdad que no, porque lo que lo están viendo con el modo cine lo están viendo desde un PC, entonces sale en PC. Pero a lo mejor están jugando con mando algunos, como Leader, por ejemplo. Qué locura de partida esta, qué locura de final. Mira cuánta gente tú por todos lados. Flipante, te asoma un momento y te fumiga. Oh wow, he takes down 72 hours. Can you believe it? Aiden, you monster, stop! Gosh! One of the great innovators of Fortnite, 72 hours, top player for sure, get taken out by Ghost Aiden, playing on console with controller. That's right. King Richard finds an elimination there, and look, now Courage is moving. Oh wow, he just flew by the team right there. I don't even know if they saw him or not. But now Courage is Pero hay un poquito de juego en este lag, ¿no? In the storm, it's taking for so much. He doesn't want the bandages though. Look how low his AR ammo is. And that's gonna be it. Es que hay lag, ¿no? Hay lag solo en el modo cine o habrá en partida también, porque se está muriendo un montonazo de gente en la partida, ¿eh? Se está muriendo en la partida, en la tormenta, tío. O sea, se han muerto por lo menos ahí 8 o 9, ¿no? Mira, y siguen cayendo, ¿eh? Siguen cayendo, tú. Mira, el Chap sigue vivo. ¡Vamos, Chap! ¡Vamos! Todo fangirl. ¡Ay! Liquid Symfuhny from Amazing Symfuhny. I believe that was Amaze actually. Le he maldecido. Le he maldecido completamente. Oh my goodness. I mean, we talked about this Fallout. Anytime the circle gets this claustrophobic, you're going to find eliminations left and right. And we went from 20, what was it, like 34 players to 25, now to 14. Yeah, unbelievable. And look at this, Dimes is down. So one member ¿Quedan 4 solo? Amaze is the last up. He wants to go for the revive potentially. And check out Courage and Typical Gamer. They have 6 eliminations between the two of them at least. And they're still alive. They have the opportunity to sit here and place as well. They spot Morgoth. Needs to watch his back here, but Courage, what an opportunity to make a statement here by holding the throne and getting a first place finish. Dude, Ghost is still alive and running around. This, I mean, he's a Fortnite himself, but wow, this guy is extremely deadly. Ghost Bizzle is farther down below. Look how hurt he is, but he's still playing with such aggression. Finally gonna get down. Ghost Bizzle still alive though. Can Bizzle go big? Meanwhile, on board of Symfuhny, the self-proclaimed best editor in the game. Phenomenal editing videos from Symfuhny. Big shout out to him. As we're on board, he has high ground, and he's gonna hold that high ground. Demo gets taken out. Bizzle does take out Zoof from C9 though, coming from Chicago. Zoof gets taken out. Tendon's alive. Snood takes out Pug.
Pog, I believe, in typical gamer finally gets taken out by Zoof. What is going on right now? What an amazing So, I don't know if you saw, 8 jugadores. but Courage Hay quien gana. took down Ghost DML. And I believe Typical Gamer went down as well to the likes of ¿Con quién está Ghost. jugando el Symfuhny? It was probably another member. It was so fast I couldn't see it, but Se ve un man, poquito lagadete todavía. this is getting ridiculous. Yeah, jugando Symfuhny con and Ghost, no Snood, his encuentro. teammate, still alive here, and Ah, with con high Snood. grounds. This is getting nuts. Bizzle's still Snood. alive. He takes out Courage. So the Dusty Dogs here performing in game number 1. Ghost Bizzle, one of the most clutch players in the game. I've seen him do some disgusting things in Tilted Towers and elsewhere. Is finally going to get shut down by Tiene toda la pinta de que van a ganar esta peña, ¿no? Escudo tienen para ir regalar. Lo que no sé si tendrán un botiquín. El Symfuhny. I mean, these guys up top with Snood, Symfuhny, Painful. It's 6 players left. I believe it is a 2v1, v1, v1. Yeah, here comes the push. Painful. No sé si tendrá un botiquín. VGJ for the first time under that tag with the new org backed by Jeremy Lin. Y C4 creo que no le queda, aunque tiene el C4 en la mano, pero creo que no le queda todo. Let's see what he can do if he can stay alive here. He has a campfire. O si le queda. And, Oh, look, wow. the preemptive. Okay, so he's bouncing just in Sí, case. pero they brought ¿cuántos the C4 whole tiene? sub Si ha down. tirado ante 3. But now, Ahora ha tirado 4. The port of Fortress Hostia, goes de lag. down, and we talked about it, man. La You partida va can con un now poquito edit de that lag, ¿no? entire space. Look, he's just trying to jump down. He's trying to get down. Vale, pues queda el de abajo solo. Queda el de abajo. El Symfuhny se estará arriba curando, imagino. He's on his right. I don't think he saw him. He's right there. Está ahí. he's healing his tendons in a campfire. Ah, qué buena. Pues no se ha quedado arriba el Symfuhny. Symfuhny in game number 1 come out on top with a near Ha bajado, eso porque game. no Look at that, tenía barely ningún even botiquín. touched in that Wow. last storm. And if you're a fan of the Dusty Dogs, you're on top of the world GG, right now. la verdad. Symfuhny